¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, rechazado o apartado de lo que parece ser el camino principal? ¿Te has preguntado si Dios escucha tus clamores cuando todo parece perdido? En la Biblia hay una historia poderosa sobre un hombre cuyo nombre significa precisamente eso: Dios escucha. Él no fue el hijo de la promesa, pero fue parte de un plan más grande de lo que nadie podría imaginar. Creció en el desierto, lejos de los lujos, enfrentando desafíos que habrían quebrado a muchos. Sin embargo, Dios nunca apartó su mirada de él. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál fue su propósito en el gran diseño divino? Hoy te invito a descubrir la historia épica de Ismael, el hijo de Abraham y Agar, una vida marcada por la lucha, la redención y el cumplimiento de una promesa que sigue resonando a través de los siglos. ¿Estás listo para adentrarte en este relato lleno de esperanza, lecciones y el asombroso amor de Dios? Comencemos. El llamado de Dios a Abraham y la promesa. Desde las primeras páginas del Génesis, el relato de Abraham se presenta como un testimonio del pacto divino. Dios llamó a Abraham, un hombre justo que habitaba en Ur de los Caldeos, y le prometió que sería el padre de una gran nación, Génesis 12:2. Sin embargo, había un desafío: su esposa Sara era estéril, y los años de espera pesaban sobre ellos. Sara, en su desesperación por cumplir la promesa divina, ofreció a Agar, su sierva egipcia, para que fuera la madre de la descendencia prometida, Génesis 16:1-2. Esta decisión marcó el inicio de una historia compleja y llena de emociones, donde la intervención divina y la humanidad de sus protagonistas se entrelazan profundamente. Agar, aceptando su nuevo rol, concibió un hijo, lo que trajo tensiones en el hogar de Abraham. La relación entre Sara y Agar se tornó tensa y conflictiva, con Sara sintiendo celos e inseguridades. En un momento de gran aflicción, Agar huyó al desierto, buscando escapar de la opresión. Fue allí donde el ángel del Señor se le apareció junto a un manantial, ofreciéndole consuelo y esperanza. Le dijo: «He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción». Génesis 16:11. Este nombre, que significa Dios escucha, fue un recordatorio constante de la presencia y la compasión divina. Agar regresó a la casa de Abraham con la seguridad de que Dios estaba con ella. Cuando finalmente dio a luz, el niño fue llamado Ismael, el primero de los hijos de Abraham. Aunque no era el hijo de la promesa divina, su nacimiento marcó un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Desde sus primeros días, Ismael fue una señal de la gracia y el cumplimiento de los planes de Dios, incluso en medio de las decisiones humanas y los desafíos familiares. La infancia de Ismael y la promesa extendida. Ismael creció bajo la mirada atenta de su madre, Agar, y de su padre, Abraham. Era un niño fuerte y vivaz, marcado por la bendición de Dios desde su concepción. Aunque no era el hijo prometido en el pacto de Dios con Abraham, Ismael tenía un lugar especial en los planes divinos. Dios había prometido que él también sería el progenitor de una gran nación, Génesis 17:20. Desde joven, Ismael mostró el espíritu indomable que lo caracterizaría más adelante: un luchador, un sobreviviente, destinado a dejar una huella imborrable en la historia. La vida en el campamento de Abraham no era sencilla. Como el primogénito de Abraham, Ismael llevaba la esperanza y el orgullo de su padre, pero también la mirada crítica de Sara, quien veía en él una amenaza potencial para el hijo que aún esperaba tener. A pesar de las tensiones, Abraham amaba profundamente a Ismael y veía en él el cumplimiento parcial de la promesa de Dios. Era una época de aprendizaje para Ismael, en la que absorbía las enseñanzas de su padre sobre el Dios único, los sacrificios y la fe que sostenía a toda la familia en medio de la incertidumbre. Un momento decisivo llegó cuando Dios renovó su pacto con Abraham, declarando que Sara, a pesar de su avanzada edad, daría a luz al hijo de la promesa, Isaac, Génesis 17:19. Aunque esto marcó un cambio importante en la historia de Abraham, Dios no desechó a Ismael. En cuanto a Ismael, yo te he oído, declaró Dios. He aquí, le bendeciré,
y le haré fructificar, y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Génesis 17:20. Esta declaración reafirmó el lugar de Ismael en los propósitos divinos, mostrando que Dios no abandona ni olvida a nadie. El nacimiento de Isaac y la separación de Ismael. Cuando Isaac nació, la promesa de Dios se cumplió plenamente en Sara y Abraham. Este milagro trajo una mezcla de alegría y tensión al hogar. Sara, conmovida por el cumplimiento de la palabra divina, comenzó a ver a Ismael con más recelo. En una ocasión, durante un banquete celebrado por el destete de Isaac, Sara observó a Ismael jugando con su hijo. Lo que parecía un gesto inocente fue interpretado como una amenaza al futuro de Isaac. Génesis 21, 9-10. Fue entonces cuando Sara pidió a Abraham que despidiera a Agar y a su hijo, declarando que Ismael no debía compartir la herencia con Isaac. Este pedido desgarró el corazón de Abraham, quien amaba profundamente a Ismael. Sin embargo, Dios le habló, asegurándole que cumpliera lo que Sara pedía. Porque en Isaac te será llamada descendencia, dijo el Señor, pero también reafirmó su promesa respecto a Ismael, y también al hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Génesis 21, 12-13. Con esta palabra, Abraham, aunque dolido, obedeció al mandato divino. Preparó provisiones para Agar e Ismael y los despidió, enviándolos al desierto de Berseba. El desierto fue un lugar de prueba para Agar e Ismael. Cuando el agua que llevaban se agotó, Agar, desesperada, dejó a su hijo bajo un arbusto y se apartó para no verlo morir. Génesis 21:16. Fue en ese momento de angustia que Dios intervino nuevamente. Un ángel del Señor llamó a Agar desde el cielo, diciendo, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Génesis 21, 17-18. Al instante, Agar vio un pozo de agua, símbolo de la provisión divina en medio de la desesperación. La vida de Ismael en el desierto. Después de la intervención divina, Agar e Ismael comenzaron una nueva vida en el desierto de Parán, un lugar desolado pero lleno de oportunidades para aquellos que sabían sobrevivir. El joven Ismael creció con un carácter fuerte y decidido, moldeado por las adversidades que enfrentó. Se convirtió en un arquero excepcional, tal como lo menciona Génesis 21:20, y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Este talento lo convirtió en un cazador hábil y un hombre de gran destreza, capaz de proveer para sí mismo y para su madre. El desierto, aunque árido, se convirtió en el lugar donde Ismael desarrolló una profunda conexión con Dios. Cada día era un recordatorio de la dependencia total de la provisión divina. Agar, con su experiencia en Egipto, buscó preservar la herencia espiritual que Abraham había transmitido. Enseñó a Ismael sobre el Dios que escucha, el mismo que había respondido a su clamor en el momento de mayor necesidad. Así, el desierto dejó de ser solo un lugar de exilio y se transformó en un espacio de crecimiento y fortaleza para Ismael. Cuando alcanzó la madurez, Agar tomó la decisión de buscarle una esposa entre las mujeres egipcias, asegurando que tuviera un futuro y una familia que perpetuara su linaje. Génesis 21:21. Este matrimonio marcó el inicio de una descendencia que cumpliría la promesa de Dios de hacer de él una gran nación. Aunque vivió apartado de su hermano Isaac, Ismael se convirtió en un líder, el fundador de un pueblo que ocuparía los desiertos del Medio Oriente. Su vida, forjada en la adversidad, se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que Él ha prometido bendecir. El linaje de Ismael y su lugar en la historia. La Biblia registra que Ismael tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en príncipes de tribus poderosas. Estos hijos representan el cumplimiento literal de la promesa de Dios a Abraham sobre la descendencia de Ismael. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Génesis 17:20. Cada uno de los hijos de Ismael formó una tribu que habitó en el desierto,
extendiéndose por una vasta región desde Javila hasta Sur, cerca de Egipto, en dirección a Asiria, Génesis 25, 16-18. Estas tribus serían conocidas como los ismaelitas, un pueblo que desempeñaría un papel importante en la historia bíblica y en las relaciones con Israel. El carácter independiente y guerrero de Ismael se transmitió a sus descendientes, quienes prosperaron en tierras áridas, convirtiéndose en comerciantes, guerreros y líderes tribales. Aunque no compartían la línea de la promesa mesiánica, los ismaelitas ocuparon un lugar relevante en el plan divino, interactuando en varias ocasiones con el pueblo de Israel. Su existencia, marcada por la bendición de Dios, cumplió el propósito de mostrar que las promesas de Dios se extienden más allá de los límites de una sola nación, alcanzando incluso a aquellos que parecen estar fuera del foco principal de su pacto. La relación entre los descendientes de Ismael y los de Isaac no estuvo exenta de tensiones. Sin embargo, la Biblia nos da un vistazo conmovedor de una posible reconciliación entre los dos hermanos. Cuando Abraham murió a la edad de 175 años, Ismael e Isaac se unieron para enterrarlo en la cueva de Macpela, junto a Sara, su esposa, Génesis 25, 9. Este acto de unidad en medio de las diferencias es un recordatorio de que, en última instancia, la familia y los lazos establecidos por Dios tienen un significado eterno. El legado espiritual de Ismael. Aunque la historia de Ismael a menudo se opaca por el protagonismo de Isaac, su vida es un testimonio del amor y la justicia de Dios. Ismael representa a aquellos que, aunque no están en el centro de la narrativa bíblica, son igualmente importantes para el plan divino. Su nombre, que significa Dios escucha, nos recuerda que Dios no ignora las oraciones de los que claman a Él en su aflicción. Desde su concepción hasta su vida en el desierto, Ismael fue un ejemplo de la gracia divina, que obra incluso en las circunstancias más difíciles. En Ismael vemos la imagen de un Dios que cumple su palabra. A pesar de las tensiones humanas y los errores cometidos por Sara y Abraham, Dios mantuvo su promesa de bendecir a Ismael. Esta fidelidad es un recordatorio para todos de que las promesas de Dios no dependen de nuestras acciones, sino de su carácter inmutable. La historia de Ismael invita a reflexionar sobre cómo Dios obra en las vidas de todos, incluso en los márgenes de la narrativa principal, mostrando su amor y cuidado por cada individuo. La conexión entre Ismael y las naciones árabes. A medida que los hijos de Ismael crecieron y formaron sus propias tribus, se establecieron en una vasta región que incluía el desierto de Arabia y áreas circundantes. Estas tribus son consideradas por muchos como el origen de las naciones árabes, destacando la relevancia de Ismael no solo en la historia bíblica, sino también en la formación de pueblos que tuvieron y tienen un impacto global. Cada uno de los 12 príncipes mencionados en Génesis 25, 13-16 fundó una línea tribal que prosperó en el comercio, la agricultura y la cría de ganado, adaptándose perfectamente al entorno árido y difícil. Las naciones que descendieron de Ismael se convirtieron en una fuerza importante en la región, interactuando con otros pueblos de Oriente Medio, incluyendo a los descendientes de Isaac. En la narrativa bíblica, los ismaelitas aparecen en varios momentos clave, como en la venta de José por parte de sus hermanos, Génesis 37, 25-28. Estos comerciantes, descendientes de Ismael, simbolizan el cumplimiento de la promesa de Dios de que Ismael sería el padre de una gran nación. A través de estas conexiones, la descendencia de Ismael dejó una huella profunda en la historia y la economía de la región. El impacto de Ismael no se limita solo a lo físico o político, sino que también tiene un significado espiritual. A lo largo de las generaciones, las tribus árabes que surgieron de Ismael mantuvieron una herencia de resistencia, independencia y una relación indirecta con el Dios de Abraham. Aunque no participaron del pacto mesiánico, su existencia sirve como un recordatorio del alcance de las promesas divinas que no se limitan a un solo grupo, sino que abarcan a todos los descendientes de Abraham de alguna manera. Ismael como figura de esperanza en medio del desierto. El desierto de Parán, donde Ismael habitó, simboliza un lugar de prueba y dependencia de Dios.
Su vida allí refleja la capacidad humana de adaptarse y prosperar incluso en las condiciones más adversas cuando se cuenta con la bendición de Dios. La imagen de Ismael creciendo en el desierto, desarrollándose como un hábil arquero y jefe de tribus, muestra cómo Dios utiliza circunstancias difíciles para moldear a los individuos y cumplir su propósito. La figura de Ismael también nos invita a reflexionar sobre la esperanza en medio de la soledad. Aunque fue apartado del hogar de Abraham y de la línea de Isaac, nunca fue abandonado por Dios. En cada momento de necesidad, Dios escuchó el clamor de Agar y de Ismael, mostrándole su presencia y guía. Este aspecto de la historia es especialmente relevante para quienes enfrentan momentos de rechazo o dificultad, recordándoles que Dios siempre está cerca y dispuesto a intervenir. Además, el hecho de que Ismael fuera un hijo de Abraham subraya la importancia de la gracia divina. Aunque no fue el hijo de la promesa, recibió bendiciones abundantes. Esto demuestra que Dios no opera exclusivamente en términos humanos de mérito o jerarquía, sino que su plan incluye a todos los que están dispuestos a seguir su dirección. La vida de Ismael es un llamado a confiar en el propósito de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La historia de Ismael resuena como un mensaje de reconciliación y propósito. Aunque los conflictos entre los descendientes de Ismael e Isaac marcaron una parte significativa de la historia, la reconciliación mostrada en el entierro de Abraham es un testimonio de la posibilidad de unidad. Ismael e Isaac, aunque diferentes en sus caminos, compartieron el honor de dar el último adiós a su padre, uniendo sus destinos por un momento en el marco del plan divino. En un sentido más amplio, Ismael representa a aquellos que, a menudo, son marginados o considerados secundarios. Su historia demuestra que la mano de Dios está presente incluso en las vidas de aquellos que parecen estar fuera del centro de atención. Su nombre, Dios escucha, es un recordatorio constante de que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Cada momento en el que Ismael clamó a Dios en el desierto se encontró con una respuesta del cielo, reafirmando el amor y la fidelidad de Dios. Finalmente, Ismael nos enseña que el legado no se mide únicamente por el lugar que ocupamos en una narrativa, sino por el impacto que dejamos en las generaciones futuras. Sus descendientes, sus tribus y su historia han influido en el curso de la humanidad, mostrando que las promesas de Dios trascienden el tiempo y el espacio. Ismael fue más que un hijo de Abraham, fue un hombre que, a pesar de los desafíos, vivió bajo la bendición divina y dejó un legado que aún resuena. Ismael, un hombre marcado por la providencia divina. La vida de Ismael es una narrativa llena de contrastes. Fue un hombre moldeado por la tensión entre el rechazo humano y la aceptación divina. Aunque fue apartado de la familia de Abraham por mandato de Sara, siempre estuvo bajo el cuidado de Dios. Su destino, lejos de ser el de un exiliado condenado al olvido, se convirtió en una historia de redención y cumplimiento de promesas. Cada paso en su camino reflejaba el plan divino, incluso cuando parecía estar fuera del alcance de la bendición principal. Ismael creció como un hombre fuerte, resiliente y capaz de liderar. A pesar de las adversidades, siempre tuvo la marca de la providencia divina en su vida. El Dios que escuchó a Agar y a Ismael en su momento de desesperación en el desierto continuó guiándolo mientras establecía su familia y sus tribus. Esta guía divina le permitió no solo sobrevivir, sino prosperar en medio de condiciones que habrían destruido a muchos otros. Ismael demostró que, con la bendición de Dios, las circunstancias más difíciles pueden convertirse en oportunidades para crecer y triunfar. Además, su vida es un testimonio del poder del pacto de Dios con Abraham. Aunque Ismael no fue el hijo del pacto mesiánico, Dios no lo dejó fuera de su plan. Cada promesa hecha a Abraham sobre Ismael se cumplió al pie de la letra, mostrando que Dios no olvida a ninguno de sus hijos. Su historia subraya que el propósito de Dios trasciende nuestras limitaciones humanas y que su gracia abarca incluso a aquellos que parecen estar en los márgenes. La conexión entre Ismael y el mundo espiritual. El nombre de Ismael, Dios escucha, no es solo una declaración, sino una verdad profunda que se repite a lo largo de su vida.
Este nombre fue dado por el ángel a Agar antes de que Ismael naciera, Génesis 16:11, estableciendo desde el principio que su vida sería un recordatorio constante de la disposición de Dios para escuchar y responder a los necesitados. La historia de Ismael demuestra que Dios no se limita a escuchar a los patriarcas o a los profetas, sino que su oído está inclinado hacia todos los que claman con sinceridad. En la tradición bíblica, Ismael también representa a aquellos que están fuera del pacto principal, pero que aún pueden experimentar la misericordia y la guía de Dios. Esto es una lección poderosa para las generaciones futuras, especialmente para aquellos que se sienten excluidos o no elegidos. Ismael muestra que el amor de Dios no tiene fronteras y que su propósito puede incluir a todos, sin importar su posición en la narrativa principal. Espiritualmente, Ismael es un símbolo de esperanza para los que habitan en los desiertos de la vida. Así como él encontró agua en medio de un lugar árido, todos los que confían en Dios pueden encontrar sustento y vida en medio de las pruebas más difíciles. Su vida es un testimonio de que Dios no solo escucha, sino que también provee, guía y bendice a quienes lo buscan, incluso cuando todo parece perdido. La descendencia de Ismael y su legado eterno. La descendencia de Ismael es una de las más numerosas y notables de la historia bíblica. Sus 12 hijos, mencionados en Génesis 25, 13-16, formaron tribus que se extendieron por vastas regiones, desde Egipto hasta Asiria. Estas tribus, conocidas como los ismaelitas, desempeñaron un papel importante en el comercio y la cultura de Oriente Medio. Sus caravanas de mercaderes cruzaron desiertos y montañas, conectando civilizaciones y expandiendo la influencia de su linaje. El impacto de Ismael no se limitó a su tiempo. Su descendencia es considerada por muchos como el origen de las naciones árabes, estableciendo una conexión directa entre su historia y millones de personas en el mundo actual. Aunque hubo tensiones y conflictos históricos entre los descendientes de Ismael e Isaac, su coexistencia refleja el complejo pero significativo plan de Dios para unir a todas las naciones bajo su propósito final. El legado de Ismael nos invita a reflexionar sobre cómo Dios utiliza incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus promesas. Su historia muestra que cada vida tiene un propósito, incluso cuando parece estar en segundo plano. Ismael fue más que un hijo de Abraham, fue un recordatorio vivo de la fidelidad de Dios, un testigo de que las promesas divinas se cumplen y un ejemplo de que el amor y la gracia de Dios alcanzan a todos. Ismael y su relación con Isaac. A lo largo de la historia bíblica, la relación entre Ismael e Isaac, aunque marcada por tensiones, contiene momentos significativos de reconciliación. Ambos compartían un vínculo inquebrantable como hijos de Abraham, aunque sus destinos fueron diferentes. Ismael fue el hijo nacido según la carne, mientras que Isaac fue el hijo de la promesa. Sin embargo, esta distinción nunca anuló el hecho de que ambos eran parte del plan de Dios para Abraham y su descendencia. El momento más poderoso de unidad entre Ismael e Isaac ocurre en Génesis 25, 9, donde ambos se unen para enterrar a su padre Abraham. Este acto muestra que, a pesar de las diferencias y el conflicto del pasado, los lazos familiares y el respeto por su progenitor prevalecieron. Este episodio tiene un significado profundo, ya que prefigura la posibilidad de reconciliación entre sus descendientes, simbolizando que el propósito de Dios puede trascender las divisiones humanas. Esta relación también nos recuerda que la obra de Dios no se limita a los conflictos visibles. En la Biblia, los propósitos divinos frecuentemente operan a través de aparentes oposiciones. Ismael e Isaac representan dos caminos que, aunque separados, convergen en el cumplimiento del plan redentor de Dios. Este hecho invita a reflexionar sobre cómo Dios puede utilizar incluso las diferencias para llevar a cabo su voluntad en la historia humana. Ismael y la promesa de un futuro eterno. Dios prometió a Abraham que haría de Ismael una gran nación, Génesis 17:20, y esta promesa se cumplió de manera asombrosa. Ismael no solo tuvo una descendencia numerosa, sino que su linaje dejó una huella profunda en la historia de las naciones.
A través de sus hijos y tribus, Ismael se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, incluso para aquellos que parecen estar en los márgenes de la narrativa principal. La promesa de Dios a Ismael también trasciende lo físico y nos invita a reflexionar sobre el alcance universal de la gracia divina. Aunque Ismael no fue parte del pacto mesiánico que se cumpliría en Cristo, su historia muestra que las bendiciones de Dios son amplias y abarcan a todos los pueblos. Esto nos recuerda que la obra de redención de Dios incluye a toda la humanidad, sin importar su origen o circunstancias. En un sentido más amplio, Ismael es una figura de esperanza para aquellos que se sienten rechazados o apartados. Su vida demuestra que, aunque las circunstancias humanas puedan parecer desfavorables, el propósito de Dios siempre se cumplirá. Ismael no fue olvidado por Dios, al contrario, fue bendecido de manera extraordinaria. Esto es un testimonio de que la fidelidad de Dios no tiene límites y que su amor alcanza a todos los que confían en Él. La historia de Ismael es una de las más fascinantes y profundas de la Biblia. Es la historia de un hombre que, aunque enfrentó el rechazo y el desierto, vivió bajo la mirada protectora de Dios. Desde su nacimiento hasta su muerte, la vida de Ismael estuvo marcada por la intervención divina, demostrando que Dios escucha, guía y bendice a quienes claman a Él. Ismael no solo fue un hombre fuerte y resiliente, sino también el padre de naciones que han dejado un legado duradero en la historia de la humanidad. Su vida es un recordatorio de que cada persona tiene un propósito dentro del plan de Dios, incluso cuando parece estar fuera del centro de atención. La gracia y la fidelidad de Dios se manifiestan en la historia de Ismael de manera que nos invita a confiar plenamente en su plan, incluso en medio de las pruebas más difíciles. En última instancia, Ismael representa a todos aquellos que buscan un lugar en la narrativa de la redención divina. Su historia nos recuerda que Dios escucha los clamores del corazón, provee en los desiertos de la vida y cumple sus promesas en formas que superan nuestra comprensión. Así, Ismael no solo es una figura histórica, sino también un ejemplo eterno de la fidelidad y el amor de Dios hacia toda la humanidad. La historia de Ismael nos recuerda que, aunque la vida pueda llevarnos al desierto, nunca estamos fuera del alcance de Dios. Él escucha nuestras oraciones, ve nuestras lágrimas y cumple sus promesas, incluso cuando todo parece perdido. Ismael es un testimonio de que no importa cuán lejos te sientas, Dios tiene un plan para ti, uno más grande y maravilloso de lo que puedes imaginar. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó el poder y la fidelidad de Dios, te invito a que nos apoyes. Dale like a este video, comparte este mensaje de esperanza con tus amigos y familiares, y suscríbete al canal para no perderte más historias bíblicas llenas de enseñanza y propósito. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir nuestros próximos videos, donde exploraremos más relatos impactantes de la palabra de Dios. Únete a nuestra comunidad y sigamos creciendo juntos en la fe y el conocimiento de nuestro Señor. Gracias por estar aquí, que Dios te bendiga y hasta la próxima.